Oremos, mis hermanos, y entreguemos esta enseñanza en manos de nuestro Señor. Amado Señor, Padre de toda gloria, te damos gracias primeramente, Señor, por traernos a este lugar, Señor, a orar tu precioso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos cada día, preparar nuestros corazones, Señor, en esta mañana, Señor, para escuchar tu perfecta palabra, Señor. Guárdanos, Señor, de hacer el bien, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día para que podamos obedecerte en todo, mi Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdame también, Señor, a poder exponer tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que me ha correspondido el día de hoy es la importancia de comunicar el Evangelio, comunicar y modelar el Evangelio a nuestros hijos. ¿Creen que nuestros hijos necesitan Evangelio? Amén. Y eso debe quedar muy claro. ¿Quiénes son hijos acá? Todos somos hijos. Entonces esto va para todos, no solamente para una parte, sino va para todos. Todos somos hijos. Entonces esta enseñanza va para, nos inculca a todos. Y es importante, entonces vamos a mirar el por qué es importante. Dice la importancia de comunicar. El Evangelio es una buena noticia en la cual pues no es un buen consejo en la cual debemos nosotros aferrarnos, sino es una buena noticia que nuestro Salvador Jesucristo dio su vida para que nosotros seamos salvos. No es una forma de vida, eso que debe quedar claro, pues para sembrarle eso a nuestros hijos. Y como lo dije, como todos somos hijos, entonces los niños también, los adultos también, estamos aquí, esto nos compete a todos. A manera de ilustración quiero darles una estadística para que lo tengamos en cuenta en esta mañana, y dice así: la mayoría de los estudios indican que entre el 45 y el 48% de los jóvenes dejan las iglesias de su primer año en la universidad para nunca regresar. En su primer año en la universidad para nunca regresar. Los porcentajes varían dependiendo de la denominación, pero el problema es el mismo. Otro estudio indicó que después de la edad de los 15 años, casi el 60% de los jóvenes cristianos se desconectaron de su iglesia. Más de la mitad de los alumnos de bachillerato, el 54% asisten a la iglesia, pero una vez entran a la universidad el problema es peor. La asistencia regular baja del 44% en el bachillerato al 25% en la universidad. La falta de asistencia va del 20% en los muchachos de 20 años y más que habían asistido a la iglesia siendo adolescentes. Ya no tenían ninguna conexión espiritual. Mayores, ya a los 20 años no tienen ninguna conexión espiritual. Un estudio demostró que más del 70% en los adolescentes que asisten a los grupos juveniles dejaron de asistir a la iglesia a los 2 años de haberse graduado de la secundaria. Durante muchos años, la mayoría de la gente asumía que el problema originaba en la universidad. Probablemente porque es entonces que la asistencia a la iglesia decrece en grandes cantidades, porque están solamente allí ya su mente y todo el esfuerzo está allí en las universidades. Sin embargo, debemos considerar que es en la universidad donde los hijos ya no tienen a sus padres como tal que los levanten los domingos para ir a la iglesia. Para ir a la iglesia. Así que ya que la universidad es y seguirá siendo un factor principal, las estadísticas son solamente manifestación externa de la desconexión interna que comenzó en ellos muchos años antes, no solamente en la universidad donde se pueden perder nuestros hijos. Continúa acá este estudio diciendo, finalizando, dice, el boleto ya estaba comprado. La universidad fue tan solo la oportunidad
para usarlo. Entonces, mis hermanos, esto a manera de ilustración, vamos a ver una de las razones que es por qué es importante el Evangelio a nuestros hijos. Y esto que acabo de hablar es una manera, como una oportunidad para ponernos dar cuenta de que nuestros hijos se pueden perder. Vamos a mirar estas dos clases entonces. Hoy vamos a hablar de comunicar, como el título dice, la importancia de comunicar y modelar el Evangelio a nuestros hijos. Hoy vamos a enfocarnos en comunicar. Dentro de 8 días vamos a hablar ya términos más prácticos, el modelar el Evangelio a nuestros hijos. Entonces, como primer punto, quiero que leamos Deuteronomio 6:6 y le leo a favor de todos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. He puesto subtitulado este primer punto, el deber ser, un deber descuidado. Esto compete como tal a padres de familia. Cuando hablo de padres de familia me refiero padre y madre, en la cual debe estar a cargo la educación principal de nuestros hijos. Hay un deber descuidado aquí. Cuando miramos este versículo, lo que acabamos de leer, miramos el contexto del capítulo 5, en la cual está hablando de los 10 mandamientos. Y aquí el verso 6 y 7 dice, y estas palabras que te mando hoy, las guardarás en tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema, hay una orden directa aquí primeramente del Señor, en la cual va enfocándose a los mandamientos que Él da, que deben guardar esas palabras, pero no solamente se queda allí, sino que debe darlas a conocer a sus hijos, para que no se pierdan. Pero entonces, ¿de qué manera vamos a comunicar a nuestros hijos si hemos descuidado este mandamiento? Si miramos acá, en Deuteronomio, es una advertencia para que ellos no se vayan a corromper en la tierra que ellos van a poseer. Entonces les da esta orden de que ellos tienen que seguir en generación estas palabras y guardarlas en su corazón. Y nos pasa hoy en día a nosotros, porque a veces descuidamos en qué nos estamos alimentando primeramente para de esa manera nosotros poder alimentar a nuestros hijos de la manera correcta con el Evangelio. Podríamos decir que es claro que hay un problema aquí, en eso es lo que vemos, que la mayoría estamos fallando, y es ese deber ser que nosotros debemos estar cumpliendo, en guardar esos mandamientos, en alimentarnos, en venir aquí a alimentarnos de la palabra del Señor, entre semana de estar hablando con nuestros hijos del Evangelio. Entonces hay unas preguntas que quiero que las tengamos muy presentes a manera de reflexión y las podamos poner en mente y poder meditar en ellas. Una de ellas, ¿qué tanto de tiempo dedicamos a esto? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a esto? En meditar en la palabra. Hablábamos aquí en las disciplinas espirituales. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a ese estudio? En alimentarnos nosotros para poder alimentar a nuestros hijos de una manera correcta. Otra pregunta, ¿qué importancia le damos a esto? Si estamos hablando de la importancia de comunicar y modelar el Evangelio a nuestros hijos, ¿qué importancia le estamos dando a esto? ¿Qué importancia le estamos dando? El problema quizás es que hemos descuidado ese mandamiento de guardar la palabra del Señor. Y ahí radica todo. Cuando descuidamos eso y dejamos que otras cosas empiecen a modelar a nuestros hijos, otras cosas empiecen a llegar la información a nuestros hijos y descuidamos esto ya es un grave error. Entonces, otra pregunta, ¿qué vamos a comunicar a nuestros hijos?
¿Qué le vamos a comunicar a nuestros hijos? Eso es lo que debemos pensar día tras día. ¿Qué le estamos comunicando a nuestros hijos? Quizás decimos que son nuestro mayor tesoro, que son unos angelitos que no hacen nada, que, que son unas criaturas, unos niños inocentes, que no, que no necesitan quizás que le estemos hablando el Evangelio, porque los traemos todos los días a la iglesia y ya con eso basta, o quizás a la escuela dominical. No, mis hermanos, debemos tener en cuenta muchas cosas que las vamos a seguir mirando más adelante. ¿Será el estudio de las escrituras solo para los pastores, solo para los expositores, solo para padres de familia? No, es para todos, mis hermanos, incluyendo a nuestros hijos. También deben estar leyendo la escritura. A medida que ellos van leyendo, le van saliendo dudas, preguntas en las cuales uno debe estar preparado para ayudarles a ellos a meditar en la palabra. Entonces, ¿en qué hemos fallado? Mirando la palabra comunicar, quiere decir que es hacer que una persona sea partícipe de algo. Eso que yo tengo, debemos hacer partícipes a nuestros hijos de eso. Eso es comunicar, hacerlos partícipes de algo, de eso que yo puedo tener, y hacerlos partícipes de eso de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces, por eso quise hablar en el primer punto de qué nos estamos alimentando nosotros. Si yo tengo un conocimiento, si yo tengo ya el Evangelio claro en mi vida, debo hacer partícipe a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, a que ellos sean partícipes de esto, de lo que yo les estoy comunicando. En Deuteronomio 6:7 vemos que nosotros como padres de familia tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos. Dice el verso 7, y le repetirás a tus hijos y hablarás en ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino al acostarte y aún cuando se levante. Qué buen hábito es que nosotros cualquier oportunidad que tengamos podamos hablar con nuestros hijos del Evangelio, de Dios, inculcarles el Evangelio, estarles hablando de esto. No dejar que terceros hagan esta tarea. No dejar eso. Quizás un mayor problema es que dejemos que nuestros hijos sean educados en el colegio. No sé ahorita si están dando religión en colegio, pero en mi tiempo daban religión de una manera correcta, adecuada. Eso se ha ido perdiendo. Y a veces dejamos que ellos en el colegio sean instruidos. Yo siempre hablo de esto, profesor de filosofía no me permitió, una vez que yo mencioné la palabra Dios, dijo, en mi clase Dios no existe. Entonces, pues, no tuve argumentos para pelearle a contrarrestar esta información, y es ahí algo que nosotros debemos informarle a nuestros hijos, que deben dar defensa de nuestra fe también. Hay un libro muy bueno que habla sobre eso, la defensa de nuestra fe de nuestros hijos, en la cual nosotros debemos también inculcarle a ellos ese fundamento que les servirá cuando estén estudiando, que están recibiendo información. Otro problema que podemos encontrar es que, bueno, traemos a nuestros hijos a la iglesia y ya con eso basta. O que nuestros hijos nacieron en una familia cristiana y ya creemos que es garantía de que son salvos y ya. O que ya nosotros no tenemos la responsabilidad de seguirles evangelizando, de que ellos guarden esos mandamientos también. Vienen a la escuela dominical y eso es de gran ayuda también, eso es bueno, pero eso solamente es el reflejo de lo que están haciendo en la casa. Muchas veces les pueden preguntar en la escuela dominical cualquier otra cosa y no saben, porque en la casa ni siquiera abren la Biblia para leerla. Entonces, hay colegios cristianos también. Uno a veces pudiera decir, bueno, mi hijo está en un colegio cristiano, eso también ya me da algo de tranquilidad, pero no crean que es así.
hay colegios cristianos, o sea, eso meten cosas que no son, con mi hija me ha tocado, llega con, reviso sus tareas y mira a uno y dice, bueno, ¿y esto por qué lo escribieron así? Uno es que mi profe me dijo, y si mi profe me dijo es que es así. Entonces, ¿cómo uno contrarresta eso? Con la escritura. Vayamos a la escritura, ¿qué es lo que dice verdaderamente? Ah, bueno, sí, ahí es. Sí, claro. Entonces, es eso, que nosotros como padres de familia debemos inculcarle a nuestros hijos qué es el verdadero evangelio. ¿Qué pasó? Un hermano que por favor me ayude leyendo Jueces, capítulo 2, versos del 6 al 11. Capítulo, capítulo 2, versos 6 al 11. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Miramos aquí que ellos dejaron el mandamiento, ¿no? No hubo un legado. Murió Josué y se dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Qué pasó ahí? Un descuido. Se ocuparon en otras cosas y no siguieron como el Señor les había dicho. Estas palabras que te mando hoy las estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, día tras día, en generación. Pero ¿qué vemos? Hay un problema. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Una generación que no conocía al Señor. Muchas veces nosotros podemos preocuparnos en qué le estamos dejando a nuestros hijos. El, el mundo está cada día peor. Es más difícil adquirir alguna vivienda, es más difícil tener un trabajo estable. Y nosotros nos preocupamos quizás por eso. Bueno, nuestros hijos no se preocupan, no se deben desgastar tanto, porque para eso estoy trabajando, para que a ellos no les falte nada. Y nosotros nos preocupamos casi siempre es por el lado material, pero no miramos la parte interna, lo espiritual, que es lo importante para nuestros hijos. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos el día que faltemos? La palabra del Señor, que nosotros podamos inculcar a ellos. Hoy los tenemos aquí, a nuestros niños pequeños, los tenemos hoy aquí. Van creciendo y miramos la estadística que leíamos al principio. Van creciendo y se van desprendiendo más, se van desprendiendo. Y ya, cuando nos demos cuenta, ya no podemos tener casi ni el control para poderlos sujetar. Pero eso va desde que los podamos tener ahí, siempre inculcándoles el Evangelio del Señor. Y nosotros no les sembramos a nuestros hijos ideas que no son agradables al Señor. Les sembramos cosas que no agradan al Señor. Cuando empezamos a mostrarles a ellos que el objetivo principal es que terminen su carrera, que el objetivo principal es que saquen buenas notas y para que ellos puedan ser alguien en la vida. Y lo estamos llevando por caminos que no son. Cuando desarrollamos sus habilidades, pero a una manera que no va a agradar al Señor. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en la educación de tus hijos? Eso es una pregunta, manera de reflexión también que podemos tener en esta mañana, en que podamos mirar cuál es el objetivo que le estamos apuntando en la educación a nuestros hijos. Preparar a tu hijo para el éxito. Vi un eslogan que decía, un libro, prepara a tu hijo para el éxito.
De pronto para el éxito decirle cómo coge el bus para llegar allá. Entonces, ¿cuál? Pero nosotros depende como nosotros tengamos identificado cuál es el éxito para nuestros hijos. El éxito que da el mundo, que las personas, que nuestros hijos sean exitosos, que en el deporte, quizás alguna habilidad que le veamos a nuestros hijos, por aquí es. Y los estamos llevando, inclusive para que no vengan un domingo. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, si está jugando fútbol, no, es que los domingos para jugar fútbol, entonces nuestros hijos ya se desvían de eso, de venir inclusive a tener eso en mente, que es el día del Señor. Y algo que debe tener en cuenta nuestros niños cada vez que van creciendo, inculcarles cuál es el fin principal del hombre. Y es algo que ellos deben tener cada día en mente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que ellos puedan reflejar a Cristo en cada cosa que hagan, en donde estén. ¿Y será que hay otro objetivo valioso que podamos encontrar para nuestros hijos? No hay ninguno. Si nos vamos a las Escrituras, no hay un objetivo más valioso que el que podamos apuntarle a glorificar al Señor. Y eso depende a lo que nosotros como padres estemos enseñando, inculcando a nuestros hijos, a qué le estamos apuntando. Entonces hay que tener muy en cuenta, mucho cuidado, la manera en que nosotros desarrollamos las habilidades de nuestros hijos. Quizás hay algo en nuestro corazón que nos impulsa a llevarlos a eso. Yo no pude hacerlo cuando era pequeño. Yo le voy a dar todo a mis hijos, lo que yo no pude tener cuando pequeño. Yo quería ser, no sé, deportista. Voy a ayudar a mi hijo o a mi hija para que lo sea. Yo no pude serlo. Pero nos dejamos guiar por otras cosas y desviamos el pensamiento, que debe ser siempre el de agradar al Señor. Qué bueno sería que nuestros hijos tomen buenas decisiones basadas en el Evangelio, que cada vez que van creciendo, su objetivo claro sea el de alguna carrera que pueda ayudar a la iglesia, algo que pueda glorificar al Señor, no algo que los ayude a tener más plata, que su objetivo no sea ese, el de conseguir más dinero, sino el objetivo claro debe ser siempre que algo que yo esté estudiando, capacitándome, sea para ponerlo al servicio del Señor. ¿Qué herramientas qué herramientas requiero para hacer esta tarea? Y hay muchas. Leer la Escritura, orar con ellos, estar al cuidado de ellos, revisarles sus tareas, sus conversaciones, dialogar con ellos. Eso ayuda mucho para tener un momento de evangelizar a nuestros hijos. Cuando descuidamos la responsabilidad como padres, hablando ya de cabeza de hogar, a veces nos dejamos esto a un lado porque llegamos cansados del trabajo y no somos autoritarios, no revisamos los cuadernos de nuestros hijos, no hablamos con ellos, no les preguntamos cómo les fue hoy, qué aprendieron hoy. Cuando uno habla con ellos, uno va mirando, analizando su pensamiento, qué aprendieron, qué analizan de tal cosa. Cuando uno habla con ellos de la Escritura, van preguntando cosas que a uno los dejan sin palabras y lo ponen a uno a estudiar más. Dice, ¿de dónde sacan tanta cosa? Entonces, como segundo punto, considerando lo importante. ¿Y por qué es importante? Miramos en la ilustración. Una manera de ver que es importante es porque nuestros hijos se desvían cuando dejamos que otros los eduquen. Se desvían en el colegio, se desvían con tantas ideologías que hay, se desvían con cualquier pensamiento que les vayan dando si no tienen un evangelio claro en sus corazones. Y vemos que es importante porque ellos van creciendo, como ya lo dije, van creciendo y cuando menos nos demos cuenta ya no están con nosotros y otros
han sembrado en sus corazones lo que nosotros como padres deberíamos haberles sembrado mucho más antes. Es importante que ellos necesiten saber quién es su Salvador, y eso es lo primordial para sus vidas. Que ellos reconozcan que son pecadores, que ellos reconozcan que quién es Jesucristo el Salvador. Necesitan saber reconocer cada día su culpa. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando seré viejo no se apartará de él. Pero ¿qué tarea estamos haciendo nosotros como padres? ¿Evangelizando a nuestros hijos o no lo estamos haciendo? Deben tener claro este fundamento, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando hablamos del fundamento, cuando miramos los cimientos de una casa, mejor dicho, en una casa lo que menos miramos son los cimientos. Miramos los adornos, miramos cómo está adornada la casa, y lo último que miramos es qué hay debajo, cómo está formado esa casa, cómo se formó esa casa. Pero cuando hay un derrumbe, lo primero que miran ¿qué es? Los cimientos. ¿Qué falló? ¿Cómo estaba formada esa casa? ¿Cómo fue construida esa casa? Y cuando se dan cuenta, no, los cimientos no eran buenos. Entonces eso es importante para nuestros hijos. Un fundamento claro en las Escrituras. Que esos cimientos queden sembrados en ellos, bien arraigados a ellos, en la cual cuando ellos ya vayan a recibir otra clase de información, ellos ya sepan de qué agarrarse. Miramos, hablaba con mi hija en cuanto a las corrientes de este mundo. No hay que dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, sino estar agarrados del Señor, de ese fundamento claro de las Escrituras, que me permiten estar día tras día en el Señor. Hay muchos casos en los cuales yo he visto personas que, creyentes, se apartaron dejaron de asistir a la iglesia. Y un caso particular, una señora me dijo, no, es que mi hijo ya, siendo desde chiquito que iba a la iglesia, ya va terminando el bachillerato y me dijo, no, es que mi hijo no, él es agnóstico, me dice que no quiere saber nada, que no cree en Dios, que no cree en otras cosas, sino que él es agnóstico. Y eso pasa. Dejamos que nuestros hijos que van creciendo y van preguntándose en cosas, no, es que mi profesor me dijo que era así. No, es que la verdad del asunto es así. Nos pasa a nosotros como creyentes cuando vamos leyendo la Escritura y tenemos interrogantes, tenemos preguntas, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero sabemos claro que la misma Escritura nos da las respuestas necesarias para esos interrogantes. Pero cuando no estamos fundamentados en la Escritura, esos interrogantes van siendo llevados a nuestros hijos y les dan con unas respuestas equivocadas que los llevan a otras cosas que no son. Qué bueno es que nuestros hijos puedan comprender esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Qué bueno sería que nuestros hijos comprendieran esto, que comprendieran día tras día que fuera de nuestro Señor no encontramos otro deseo en la cual podamos nosotros estar sujetos a Él, en la cual nosotros podamos llenar nuestro corazón de gozo, si no sea en buscar cada día glorificarle a Él, en buscar ese deseo en nuestro Señor. Como siguiente punto, podemos ver los peligros de la vida secular, los peligros que encontramos en la cultura, los peligros que encontramos aquí afuera, fuera de nuestros hogares. De manera de ilustración, quiero traerles también algo que me pasó y me fue como algo de reflexión también. A mí me gusta andar mucho en bicicleta para el trabajo. Y una vez iba en ciclorruta por mi vía y está la otra vía que la que conduce al sentido contrario. Y un señor se iba a pasar por ese lado y preciso venía el otro y casi lo hace caer. Y ahí vienen quién se puso bravo, el que iba en contravía. Se puso bravo el que iba en contravía, entonces yo dije, bueno, claro, yo le estaba peleando al señor, el señor no decía nada, y yo me paré con otro muchacho, pero
Pero si usted es el que va en contravía, Señor, o sea, ¿cómo va a pelear si usted es el que va en sentido contrario? No es el que viene en contravía, es él. El que viene en contravía es él. Y hasta que nosotros dos lo hicimos caer en cuenta y bueno, se quedó callado y dejó seguir al otro. Otra vez me pasó lo mismo. Yo iba también por la vía y una señora venía por su lado normal, cuando otro señor también, pero eso sí fue peor con la señora. Ahí sí no tuve momento de intervenir. No peleé. Entonces, lo mismo que porque venía en contravía. Claro, yo seguí el camino y yo dije, ¿será que voy por el camino correcto? Claro, yo ¿será que voy por el camino correcto? Y eso pasa con nuestros hijos, o sea, y en la vida diaria. ¿Cuántas veces de nosotros encontramos afuera gente que a lo bueno, dice la escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? Nuestros hijos pueden ir inculcados aquí por lo que escuchan el domingo, lo que le decimos nosotros, pero afuera van a encontrar otras cosas que la gente de allá los ve bueno. Y nuestros hijos deben estar claros en el Evangelio, que van por el camino correcto. No importa que otro venga a decirle cosas que no son cosas que van en contra del Señor, decir no, que eso no es. No, nuestros hijos deben tener claro de que sí, esto es así porque así lo declara la Escritura y así me lo demandó el Señor y yo voy por el camino correcto que es glorificar al Señor, nada más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de un lado esto, de evangelizar a nuestros hijos? Reciben todas esas cosas, toda esta información del mundo y nuestros hijos van a creer que sí, están por el camino correcto. Van a pensar, que están por el camino equivocado. Y van a decir, sí, tiene razón lo que me dijo el profesor, tiene razón lo que me dijo mi amigo, tiene razón lo que vemos en la televisión. Y empiezan a irse en contra de los mandatos del Señor. Quizás nosotros protegemos mucho a nuestros hijos y esto ya va casi para las mamás que tienden siempre como a ser protectoras de sus hijos, a tenerlos ahí como en el hogar. No los voy a tener ahí porque afuera hay mucha maldad, afuera hay mucho egoísmo, hay muchas cosas peligrosas, entonces los voy a tener aquí en lo que me quede posible, los retengo y los protejo. Pero ¿qué pasa ahí? Les estamos sembrando miedo y segundo, no estamos dependiendo del Señor. Creemos que nuestros hijos no se van a perder porque yo estoy colocando todas mis fuerzas en eso para que mis hijos no se pierdan. Y no, y más adelante vamos a mirar nuestro último punto, que necesitamos la ayuda del Señor para esto. Protegerlos solo los aislamos por un tiempo de la cultura. Solamente los vamos a aislar por un tiempo de nuestra cultura. Los niños más chiquitos los vamos a tener siempre, los vamos a tener ahí, nuestros años ahí, más o menos 15 años los vamos a poder tener ahí en nuestra mano, ahí cogidos de la mano, ya después no van a querer que les cojan la mano, no van a querer que anden con ellos. Debemos como padres prepararlos para el futuro, prepararlos para lo que se van a enfrentar allá afuera, prepararlos para lo que van a recibir, prepararlos para que cuando otras personas les hablen en contra del Evangelio, ellos puedan defender la fe del Señor. Equiparlos con buenas herramientas para que ellos no vivan con miedo, sino estén preparados para que puedan estar seguros de quién es su verdadero Dios. Otro hermano, por favor, que me ayude con Salmo 123, versos 3 al 4. Sí, señor. 127, 3 al 4. 127, perdón, 127. Amén. Muchas gracias. Nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Llevarlos para que ellos
siempre lleguen a glorificar al Señor en sus acciones, para que ellos puedan cada día ser llevados con el Evangelio, para que ellos puedan cada día reconocer que hay un Dios, el Dios que moldea sus corazones, el Dios que siempre va a guiarlos y a fortalecerlos en todo lo que ellos necesiten. Segunda de Corintios 10:5 nos habla de que ellos deben derribar cualquier argumento. Dice que no tengan en poco el pensamiento crítico de nuestros hijos. Como les hablaba al comienzo, nuestros hijos salen con preguntas en las cuales nos ponen a nosotros a estudiar más, a darles unas respuestas claras de acuerdo al Evangelio. Nuestros hijos, hay que ellos vayan creciendo en esto, a leer un libro, sean críticos en lo que leen. ¿Es bueno lo que estoy leyendo? ¿Qué voy a retener de lo que estoy leyendo? Lo que estoy viendo en alguna película, películas que parecen inofensivas. Deben ser críticos en analizar esto, aún las canciones que cantamos. Que ellos puedan ser críticos en esto, aún en los sermones de cada domingo. Involucrarlos, que ellos puedan llevar su razonamiento a conocer más del Señor, a querer aprender más de Él, a querer conocer más de la existencia de nuestro Dios. A veces salen los niños con preguntas y a veces los frenamos y decimos no pregunten más, ya no más. Pero es bueno porque eso nos da motivos para nosotros poder evangelizar a nuestros hijos, en decirles, bueno, es esta la manera en la cual nosotros debemos glorificar al Señor. Como último punto, el pecado. Es importante comunicar el Evangelio a nuestros hijos por el pecado que hay en ellos. Como les dije, son niños que los vemos pequeños y cuando vemos niños pequeños, decimos, son un regalo de Dios, ¿qué pecado puede tener esos niños? Pero no. Y un enfoque principal, central, es el Evangelio, para que ellos reconozcan que su corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. Entonces, sí Señor, entonces miramos lo importante de comunicar el Evangelio a nuestros hijos por el pecado que hay en ellos. Como padres estamos llamados a dirigir no solamente la conducta de nuestros hijos, sino las aptitudes de su corazón. Nos preocupamos porque nuestros hijos son rebeldes, sí, nos debe preocupar. Y queremos que nuestros hijos estén sentados con nosotros ahí, pero depende a qué estamos pensando. Que no me hagan quedar mal, que no vayan a pensar que yo estoy educando mal a mi hijo. Quiero que esté ahí sentado conmigo para que vean que yo sí estoy haciendo bien mi tarea. No es el punto principal. Si debemos pensar de esa manera, si nuestro hijo es rebelde, nosotros hay una adecuada corrección que nosotros debemos darle para que nuestros hijos estén sometidos bajo nosotros. No solamente es inculcarles una educación, hay que saberles llevar el Evangelio a sus corazones, el por qué ellos se comportan de esa manera, por qué ellos actúan de esa manera. Es por el pecado que hay allí que no los deja que puedan agradar al Señor. Y hay muchas oportunidades para evangelizar, mis hermanos. Cuando vemos que nuestros hijos hacen cosas y uno les dice, ¿de dónde aprendió eso? Pasa con la niña, ¿de dónde aprendió eso? No sé. Son cosas, su corazón es engañoso y perverso. Y siempre vamos a tener, estamos tentados a hacer lo malo delante del Señor. Siempre. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que debemos inculcarle a nuestros hijos, sobre toda cosa guardada, que guarden su corazón, porque ahí vienen todas las cosas. Todo lo bueno sale del corazón, todo lo malo sale del corazón, todo lo que habla de su boca, todas las acciones que ellos cometen. Entonces, si ponemos nuestro foco principal en la conducta de nuestros hijos, que se porten bien en la iglesia, que se porten bien en cualquier otra reunión, solamente para que me hagan quedar bien, para que no vayan a hablar mal de mí, estamos mal. Nuestro foco principal es que ellos
trabajar ese corazón. Y hay otro libro que si no lo han leído es Cómo pastorear el corazón de nuestro hijo. Y es muy bueno que habla de eso, cómo nosotros estamos pastoreando ese corazón. La conducta no es tanto el foco principal, sino ese corazón pecaminoso que hay en nuestros hijos, en la cual necesitan cada día del evangelio, necesitan cada día que ellos puedan encontrar que necesitan a Cristo. Que cada vez que no hacen caso es pecado, que cada vez que se les da una orden y ya voy, es pecado. Dos niños que estén peleándose por un juguete, por algo. Son dos niños que tienen orgullo en su corazón y no están viendo al otro amar al prójimo como a él mismo. Hay maneras, hay muchas oportunidades de evangelizar, en la cual vamos a encontrar que aún en esas cosas, en el mal comportamiento del hijo, es una manera en la cual nosotros debemos evangelizar. Como conclusión y pregunta, ¿cómo estamos comunicando el evangelio a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos haciendo saber que ellos necesitan a nuestro Salvador? Que nosotros la mayoría estamos aquí no porque hayamos nacido en algún hogar cristiano, sino porque el Señor nos llamó siendo rebeldes, aún ya en nuestra adolescencia, siendo adultos, nos llamó siendo rebeldes y estamos aquí. Esa gracia, mostrarle la gracia a nuestros hijos, la gracia a nuestro Señor, de que ellos también necesitan del evangelio. No debemos descuidar esto, mis hermanos. Miramos que a veces ponemos en poco estas escuelas dominicales. Las ponemos en poco que por, no sé, estoy cansado en la semana de trabajar. Las ponemos en poco porque no ponemos importancia de comunicarles el evangelio a nuestros hijos. No nos queda claro eso en nuestras mentes de que nuestros hijos necesitan el evangelio. Los vemos hoy como nuestro mayor tesoro, pero recuerden, como les dije al principio, todos somos hijos y todos necesitamos del evangelio del Señor. Oremos, mis hermanos. Señor mi Dios, Padre celestial, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo que nos has ayudado y nos has guiado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día que necesitamos de ti, Señor. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados, Señor. Nuestra falta de compromiso, Señor, en leer las Escrituras, en comunicar adecuadamente el Evangelio, Señor, a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos, a llevar tu palabra delante tuya, Señor, acercarnos a nuestros hijos de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos reconozcan cada día que necesitan de ti, Señor. Mira, Señor, los hijos que nos has dado, Señor. Ayuda, Señor, que sus corazones sean preparados, Señor, para que puedan recibir de ti, Señor. Para que cuando crezcan no se pierdan, Señor, para que cuando crezcan no se alejen, Señor. Porque muy difícil, Señor, cada vez que van creciendo y se van alejando de ti, Señor, porque encuentran deseo, deleite en las cosas del mundo, Señor. Pero qué bueno es que nuestros hijos puedan encontrar en ti, Señor, ese gozo que lo llena todo. Que ellos puedan mirar a ti, Señor, y decir que tengo yo en los cielos sino a ti, mi Señor. Fuera de ti nada deseo. Qué bueno es que ellos puedan tener esto claro en sus vidas y decir que fuera de ti nada desean, Señor. Ayúdanos como padres a ser responsables, Señor, en comunicarles el Evangelio, Señor. En que el punto central de todo, Señor, es el Evangelio, Señor. Que todos necesitamos, nuestros hijos necesitan, Señor. Que la rebeldía que hay en ellos, el mal comportamiento, Señor, eso los lleva a que su corazón es pecaminoso, Señor. Y necesitan cada día de ti, que se acerquen a ti, Padre Celestial. Ayúdanos a que como padres podamos hacer la tarea que tú nos has mandado, Señor, de comunicar la palabra a nuestros hijos en todo momento, Señor. Danos oportunidades, Señor, que hay infinitas para hablarles a ellos del Evangelio cada día, mi Señor.
Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, y dentro de 8 días vamos a estar hablando de cómo modelar el Evangelio a nuestros hijos, ya de una manera más práctica. Muchas gracias.